una idea y aferrado a la querencia que sentimos por la tierra, propongo que nuestras manos sean buenas para la siembra, que alimente a la ternura y a los derechos del hombre. Pido que nadie se asombre, ni de derecha ni de izquierda, si le digo camarada, cuando lo encuentre llorando de rabia ante la injusticia. Y esto va para los que dicen que solo en la derecha hay corrupción y que es inherente a la derecha. Si bien es cierto que el sistema capitalista, por lo menos a mi real entender, es un sistema que se basa en la injusticia, en la acumulación, en la ley del más fuerte, etc., no es menos cierto que en todas las instancias de la vida de las sociedades hay y ha habido corrupción. ¿No se acuerdan cuando Jesucristo anduvo por estos lares de Ananías y Zafira? Lo que pasa es que ellos recibieron directo el castigo de Dios. Que por cierto, el Che Guevara allá en Cuba castigaba a los que lo hacían mal, ni siquiera era que robaban, lo mandaba entre 1 y 3 meses a sembrar la tierra para que en ese periodo estudiaran y reflexionaran, y después los reponía en su cargo. Por eso que el Estado tiene una gran responsabilidad, no solamente en la contraloría de los recursos materiales, de la riqueza, del patrimonio material de la nación, sino tiene una gran responsabilidad en el sentido de a quién le entrega la riqueza de la nación, a quién le entrega la gestión pública, porque yo creo que también es corrupción cuando tú, y yo considero que es una temeridad, porque no he oído a nadie diciéndole y me miran raro cuando lo digo, pero si a ti te dan un cargo y tú eres un inepto y tú a los 3 meses sabes que la estás poniendo y no renuncias, porque resulta que yo le tributo al sector del partido tal, al jefe político, y se va a debilitar, o le tributo al jefe, o le tributo al qué dirán y a la sociedad, y tú no renuncias, tú eres un corrupto, porque tú te estás dando cuenta que estás haciendo un gran daño, ya no robando siquiera, ya es manejando mal los recursos del Estado. Y yo tuve la experiencia con la única vez que he tenido un acuerdo, una contratación con una empresa del Estado, donde yo decía, este desorden tiene que tributarle a alguien, a la ineptitud, porque si tú tienes uno aquí que es el que da las órdenes, un inepto, ese inepto no le conviene que todo esté organizado, porque devela su ineptitud, pero también a la corrupción. Y nos preguntamos dónde están los órganos contralores del Estado en este momento. ¿Dónde estaban? ¿Hacían contraloría o no la hacían? ¿O es que es muy difícil guardarse 3.000 millones de dólares en el bolsillo de alguien o debajo del colchón? ¿O es muy difícil esconder esos ¿cómo se llama esto? Los bichos esos bonitos que sacaron, los jets, esos en el patio de la casa, y ponerles un paño encima para que no se vean? Entonces, tú tienes una situación de corrupción que se expresa hasta en el trato de una persona que atiende al público en una empresa, cuando te desdeña y te maltrata. Si le estás pagando tú, chico, porque con el dinero de todos los venezolanos se le está pagando a esa persona, pero ¿dónde está la formación, el fondo? ¿Dónde está la sustancia que estamos generando en la persona humana? Y termino, Antonio, tranquilo. La dignidad humana, que el Estado tiene que proteger, cultivar, promover, pero que la persona, usted que me está oyendo, que ve que su entorno está corrompido, usted no tiene por qué corromperse, porque usted no es lo que hace cuando la vean, y si no la ven, roba, y si la ven, él roba si los demás están robando. Usted es lo que hace cuando nadie la ve. Cuando nadie la ve, esa es usted, o ese es usted. Sí, bueno, mira, y tocando el tema de la dignidad, en la Constitución
es interesante y además es muy hermoso en cuanto al tema de la letra de la Constitución, observar el uso del término dignidad. Normalmente está relacionado con la actuación de los cuerpos de seguridad, que tienen que respetar la dignidad del ser humano. Pero cuando hablamos de corrupción y hacemos esa relación entre lo que es la dignidad y el ser humano, también tiene que ver con el asunto, porque robarme yo el dinero que le corresponde a un ser humano que puede estar en una situación de salud precaria o en una situación de pobreza, cuando este dinero que me estoy robando va dirigido a respetar su dignidad como ser humano en cuanto a la calidad de vida, en cuanto a su nivel de vida. Entonces ahí estamos hablando de las consecuencias de lo que significa pasar por encima de la dignidad de un ser humano. Hay dos elementos que me gustaría comentar, que tienen que ver, uno, con el tema del señalamiento al otro, y dos, con el tema de la resistencia. Es decir, cuando yo le digo al otro, como estábamos comentando, tú eres el corrupto, tú eres el corrupto y tú eres el corrupto, yo tengo tres dedos que me señalan a mí, que es lo que hemos visto últimamente. Es decir, de este lado se dice que los corruptos son aquellos y de este lado se dice que los corruptos son estos. Y era exactamente lo que ocurría en la Cuarta República. Y ese fue parte del cansancio de la gente en la Cuarta República, que lo llevó a buscar otra alternativa y que lo vimos expresado en el año 1998 con la elección de Hugo Rafael Chávez Frías como presidente de la República y con Sala Romer llegando de segundo. Es decir, no fue ni este ni aquel, que se estaban cayendo entre unos y otros, sino que el pueblo vio otra alternativa y por allí se fueron. El 96% de la población se fue a favor de aquellos, en contra de estos dos que se estaban señalando como corruptos. Eran los malos conocidos. Y aquello de, ¿cómo es que la cosa? Come donde haya. No me den, póngame donde haya. Donde haya, decían. No me den, ponme donde haya, porque de lo demás me encargo yo. Y es interesante la memoria histórica, que yo la resumo en esta frase que popularizó Arias Cárdenas, que decía, la conseja popular decía: los adecos son mejores porque roban y dejan robar. Los copellanos son peores porque roban ellos solos. Sí, son más egoístas, ¿verdad? O sea, que eran buenos porque dejaban robar. Entonces, el otro punto es el tema de la resistencia. Es decir, cuando tú ves vehículos de alta gama en galpones, no 2 ni 3, no sé si ustedes los contaron, por ahí hay una cuenta. Hay centenares. Aparte de eso, los aviones, pero entonces tenemos gente, funcionarios inclusive de PDVSA, que no saben cómo llegar a su trabajo, se lo exigen además, que tienes que cumplir con el trabajo, pero tienes que pagar no sé cuánto en pasajes y no le alcanza el salario que le están pagando. Y hay gerentes que no tienen un vehículo para trasladarse, pero entonces los vemos allá. ¿Y cuánto ganan? En los galpones. Y entonces el salario es una tontería. ¿Cuánto gana un gerente de PDVSA? Pero no tengo, realmente ahorita no tengo idea de cuánto puede ganar $800. Un gerente de... Me hiciste reír, chico. 200, 300. ¿Qué? ¿Me estás hablando en serio? Sí y no. No, vale. Por eso no va, por ahí no van los tiros. $80. Sí, por ahí 80, 100. Bueno, 121. lo mismo que gana un cajero de un supermercado. Claro. Bueno. Ponle 200. Pero encima de eso no tienen vehículos. No tienen los beneficios propios de... Estamos hablando de PDVSA, estamos hablando de los que se descubrió. De la PDVSA. riqueza. Pero es que el tema aquí, es el segundo elemento que quiero comentar, es el tema de la resistencia. Es decir, ellos te dicen, resiste. Pero resiste tú. Resiste. Yo siempre he citado a Silvio Rodríguez en ese caso con la canción aquella de Qué fácil es, con un vino y con un... Y Ali Primera.
pan campesino con el quesito aquel, ¿te acuerdas? Decir resista, mientras la gente se está muriendo. No, y de Ali hambre. primera decía a la izquierda, lo facilona a ella, con un café o un martini, una cosa. Sí, entonces, Sí, sí es bueno. uno, el señalamiento. No, el corrupto eres tú. Y resulta que estabas escupiendo para arriba y tenías rato en esa escupidera y te cayó por fin el asunto. Pero es que no te ha caído una vez. Es que ha sido una, otra y otra. Dijimos ya que el que está siendo señalado ahorita fue el que denunció el año pasado al otro, a Rafael Ramírez, por el robo de 4.800 millones de dólares, porque es que esa es otra cosa de la que hemos hablado. Aquí no se está hablando de $100, ni de $1.000, ni de $10.000. Aquí estamos hablando de miles de millones de dólares. ¿Ok? Entonces, la situación no es para ponerse a reír, por eso la indignación que nosotros tenemos, la decepción. El pueblo se decepciona de quienes los dirigen de esa manera. Es decir, desde una mansión en Miami vienen y te dicen resiste, Antonio, y resiste. y hay un cinismo en el discurso porque desde el principio nos dijeron, o sea, tú veías a los funcionarios, lo veíamos con estos ojos, no en televisión, que iban 2 veces, antes de esta crisis, 2 veces al año a Europa, 2 veces al año remodelaban su casa en las villas, en una villa de clase media alta, y a lo mejor tenían que remodelarla más porque habían comprado la de al lado y la juntaban. De pronto tú los ves con toda la ostentación y te ven a ti con una camisita bonita y te dicen, este está sospechoso, y les pica. Está enchufado, dice. Eso de las instituciones, les pica que tú te ganes un $500 o $1.000, porque estás ganando mucho. Y yo como cantor y como artista lo puedo decir con la boca bien llena. No, eso es muy caro. Eso es muy caro lo que tú estás cobrando, pero si tú lo que eres cantor. Pero resulta que tú sí te puedes meter en un jet privado, en una moto de agua y en una casa en una villa, porque tú eres el que tiene la posibilidad de hacer lo que sabes. Sí, bueno, la doble moral. Nos vamos entonces y regresamos al cuarto segmento con algunas recomendaciones. En el cuarto segmento, ¿qué hacer? Usted que nos está oyendo. Así es, vamos a ver. Entonces ya regresamos. Nos rendimos.